Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Prepárense para vivir historias llenas de miedo y obscuridad. En este episodio les traigo algunos relatos que hablan de espíritus que no querían a las mujeres, de avistamientos fuera de este mundo y nahuales. Déjame te cuento el exorcismo de Mary. En el 2000, Mary era una mujer que dedicaba su tiempo libre a toda la investigación paranormal. Tanto era así que se puso a estudiar y sabía muchas cosas muy interesantes acerca del fenómeno paranormal. Creó su propio equipo de trabajo, que era su amiga Jenny y también Antonio. Personas que habían estudiado y se habían preparado pues en todo lo que tenía que ver con apariciones, investigaciones. Llegó un punto en que a Mary le hablaban personas para que fueran a investigar casos que ocurrían en casas, en lugares de trabajo donde pues había fenómenos paranormales, que se movían cosas, que se aparecían cosas. Y en una de esas llamadas que tuvo Mary, era un señor que pues le pedía ayuda, que si podía ir a investigar un granero que tenía este señor. Este granero era como de doble piso. Y dice que pues había él contratado a diferentes personas para que fueran a trabajar este espacio, para que lo adecuaran. Pero resulta que ningún trabajador se quedaba más de una semana porque los asustaban muchísimo. Y la última persona que había trabajado en este lugar pues había sido un señor que había ido a trabajar con toda la intención, pero empezó a reportarle al dueño que le movían su herramienta. Llegaba un punto en que sentía que lo empujaban, hasta que ya sintió que corría peligro su vida, porque a este trabajador se encontraba como que en una escalera haciendo unas reparaciones de este granero y le movieron la escalera al punto de que el señor iba a caer de muchos metros, que sí era algo peligroso. Entonces nadie quería trabajar en este espacio. Por eso este señor se le ocurrió hablarle a Mary y a su equipo para que fueran a investigar. Llegó Mary con su amiga y con Antonio, que formaban parte de este equipo. Tenían algunos instrumentos para escuchar ruidos, tenían otros para grabar, para sintonizar si había algún tipo de energía. Llegaron con todo el equipo, se acomodaron en la parte de abajo del granero, pero aquí el error que cometió Mary fue decirles que se esperaran ellos en la parte de abajo mientras ella iba pues a investigar la parte de arriba de este lugar, que era donde más se sentía pues todo el fenómeno paranormal. Ella subió y estaba como que moviendo cosas, viendo, llevaba su grabadorcita para ver si conseguía captar algo. Estaba por ahí cuando de repente siente que alguien se le abalanza. Era como una persona muy grande que hizo que ella pues cayera al piso. No se podía levantar, empezó a gritar. Sus amigos o parte de su equipo subieron a ayudarle. La bajaron como que pues como pudieron, porque sentían que su peso no era el de ella, sino como de una persona que estaba encima de ella. Como pudieron la bajaron, empezaron a tranquilizarse hasta que se quitó esta sensación del peso de encima que tenía Mary. Salieron de este lugar pues muy asustados y se dieron cuenta que en realidad había una presencia bastante fuerte, porque no tenía ni siquiera una hora cuando ya habían presentado esta situación bastante crítica. Cada quien se va a su casa. Mary empieza a escuchar esta grabación que habían captado y de verdad quedó sorprendida porque escucha una voz bastante pues terrorífica, porque era una voz como gutural que le decía: ¿qué haces aquí? Lárgate. En eso que ella está escuchando y revisando estas grabaciones, llega a su niño, que a él la verdad le daba mucho miedo todo esto que hacía su mamá. Entonces ella inmediatamente quita la cinta para que él no se asuste, pero él pues sabía lo que se dedicaba a su mamá, entonces era como que: ay mamá, ya no quiero que estés en eso. Y él: no pasa nada, mijito. Y como que siempre le cambiaba el tema para que el niño no se involucrara y no le diera miedo. Pero el niño era un adolescente que no estaba de acuerdo en lo que hacía su mamá en su tiempo libre. Ella les enseña la grabación a Antonio y a su amiga y se quedan asombrados de lo que captaron. Esta voz gutural que les decía que qué hacían ahí, que se largaran. Así quedó, no regresaron más a este lugar. Pero los días siguientes, Mary empezó a vivir una pesadilla, porque pues ella seguía con su trabajo. Ella era fisioterapeuta y dice que de repente atendía a algunos pacientes y de estar dándoles alguna terapia, de repente escuchaba que sus pacientes le decían algo.
o que les cambiaba la voz y volteaba a verlos y en realidad pues los pacientes no estaban haciendo nada. Ella empezó a preocuparse a tal punto que creyó que le estaba pasando algo psicológico, que tal vez era un brote psicótico, que tal vez era su imaginación, algo de esquizofrenia, o sea, en realidad creía que era algo de salud mental. Le habló a su hermana que se dedicaba a la psicología y le dice, ¿sabes qué? Me está pasando esto. De repente escucho como si mis pacientes me hablaran, pero con otras voces, o me dijeran algo, les pregunto qué pasó, me dicen que no hablaron. Y la hermana le dijo, no, sabes que a lo mejor estás muy agotada mentalmente, estás muy estresada y eso está haciendo pues que tú te sientas así. Mary pues trató de hacerle caso a su hermana, le puso algunos ejercicios de meditación para que se tranquilizara y al parecer todo mejoró, pero no por mucho, porque otra vez por las noches ahora Mary no podía descansar, porque en algún punto de la madrugada se despertaba porque escuchaba que alguien le hablaba. Escuchaba que alguien le hablaba, que le susurraban y entonces ella empezó a darse cuenta que esto no era algo psicológico, que en realidad era algo que ella había traído por lo que había hecho, por lo que se dedicaba. Ella tenía un mentor que era un señor que le había enseñado todo lo que ella sabía de fantasmas, de espíritus, de apariciones, pero no vivía en su misma localidad, vivía como a 5 horas del lugar donde Mary habitaba, ¿no? Con su hijo y siempre estaban constantemente hablando por teléfono. Ella le decía las investigaciones que había hecho, lo que había escuchado y se pone en contacto con él para avisarle pues lo que le estaba pasando, que escuchaba estas voces, terrores nocturnos y él le dice, sabes que es bien importante que acudas con un sacerdote, que vaya un sacerdote a tu casa, pues a hacer una limpia, porque a lo mejor de esta situación que viviste con este espíritu, tal vez te trajiste algo y pues no vaya a estar rondando, ¿no? Que es lo que te está provocando todo esto. Mary le hizo caso, contactó a un sacerdote, pues su hermana, la mamá de Mary, y estaba también su hijo. Por ahí bendijo la casa el sacerdote. Mary siempre portaba como una especie de medalla que era como de protección de un santo que ella pues era muy devota. Le pidió al sacerdote que bendijera también pues su medalla y lo que ella siempre tenía colgado en su pecho, ¿no? Que era como que su mayor protección. El sacerdote hizo toda esta bendición de la casa y pues la verdad empezaron a sentirse mucho más tranquilas. Hasta que una noche Mary empezó a escuchar un ruido como si fuera de un cerdo, algo que estaba como gruñendo, pero algo bastante fuerte, grande, era un sonido muy, pues sí, como si fuera de una bestia, de un monstruo, pero lo que más le asustó fue que venía de la habitación de su hijo. Ella sale corriendo pensando que algo se había metido al cuarto de su hijo y se da cuenta que su niño está dormido completamente. Simplemente venía el ruido de ahí y ahí es cuando empezó su tormento. A partir de esa noche, la bajaban de la cama, la golpeaban y ella llegó a un punto en que ya ni siquiera podía seguir con su trabajo normal porque pues su mente ya no estaba funcionando entre toda esta tormenta que estaba viviendo psicológica y también física. Ella lo que hizo fue poner a salvo a su hijo, lo llevó con su mamá para que lo cuidara y dice que una de las noches que pasó sola en su casa, tratando ella de pues hacer algunas liberaciones por ella misma antes de recurrir a alguien más, dice que una de estas noches que había hecho algunos rezos de liberación, se quedó profundamente dormida y que en la madrugada sintió que algo le quemaba el pecho. Y era la cadena con la medalla que estaba bendita. Dice que un impulso dentro de ella hizo que se arrancara esta medalla y que la tirara. A partir de ahí se dio cuenta que ella no iba a poder sola con esta situación. Su mentor le hizo llegar a una persona que era un sacerdote que se dedicaba a hacer exorcismos. Mary estuvo sometida a un exorcismo bastante extenso que duró algunos días para poderla liberar de este demonio que se había apoderado de su ser. A partir de esta situación, Mary pudo salir adelante, pero jamás se involucró en las cosas paranormales. Este caso de Mary nos deja claro que aunque estés muy preparado y hayas estudiado todo lo paranormal, nunca estás a salvo de los demonios. ¿Conoces algún restaurante embrujado? Rocío trabajó en uno. Rocío estaba súper feliz porque la habían hecho gerente de un restaurante al que apenas se había integrado. Estaba muy contenta de desempeñar este nuevo puesto. Ya tenía experiencia en otros lugares, pero pues ahora ella iba a ser como la encargada de este lugar. Lo que me pone muy nerviosa es que esto que le ocurrió a Rocío fue durante la mañana. Siempre creemos que las cosas oscuras pues pasan en la noche.
Pero no. Todas estas manifestaciones que vivió Rocío fueron durante la mañana. Ella se integró a este espacio de trabajo, que era un restaurante más cafetería, entonces se iniciaban siempre muy temprano sus labores. Ella, como la nueva encargada, pues trataba de llevarse bien con todo el personal. Todos eran lindos, eran buena onda y la recibieron pues muy amablemente. Le explicaron cuáles eran las cosas que hacía el gerente anterior y que era como que lo que le tocaba hacer a ella, ¿no? Todo bien, ella estaba muy contenta por integrarse a este nuevo lugar. Cuando poco a poco se empezó a dar cuenta que ocurrían cosas extrañas. Desde que se movían los tenedores, desde que de repente se apagaba la luz donde estaba la bodega que guardaban todas las cosas de limpieza, y algunos de sus trabajadores también le habían dicho que escuchaban cómo el bote de la basura se volteaba constantemente y cuando iban a revisar el bote estaba intacto. Ella creía que a lo mejor le estaban jugando algún tipo de novatada, ¿no? Como era la nueva. Pero esto cambió cuando se dio cuenta que en realidad ocurrían cosas. Una mañana que faltó una de las cocineras, ella se integró como a la cocina para que todo fuera más rápido y más fluido, cuando de repente siente que alguien la agarra de la espalda. Pero era una mano bastante grande y pesada. Ella se voltea hasta enojada de que, pues, ¿quién se atrevió como a agarrarme así tan fuerte? Y volteó y no había absolutamente nadie esa mañana en la cocina. Ella lo dejó pasar porque pues ese día estaba bastante saturada de trabajo. Siguieron pasando los días y en una ocasión recuerda plenamente que recibió una llamada muy temprano, todavía ni eran las 9 de la mañana. Y ella contestó y escuchó la voz de un señor que le decía, soy yo. Y ella se quedó como que, ¿qué? Y empieza como a tratar de que sí, buenos días, ¿quién es? Y ella nada más escuchaba a un señor con una voz bastante fuerte que le decía, soy yo. Lo único que hizo fue colgar el teléfono. De igual manera, pues ella dijo, esto es una broma, o sea, pero ¿quién se va a dedicar a marcar en la mañana a hacer este tipo de bromas? Había una chica que se había integrado recientemente también a su equipo de meseros. Ella era muy joven y tenía poca experiencia, entonces pues la estaban por ahí capacitando para que estuviera un poquito más lista y que hiciera su trabajo más rápido. Era una chica muy, muy linda, pero como muy seria, ¿no? Muy tímida. La chica no tenía ni una semana trabajando cuando llegó y le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar más aquí, renuncio. Y ella le preguntó, ¿pero qué pasó? O sea, ¿te dijeron algo? ¿Te hicieron sentir mal? Y le dijo, no, yo no puedo con esto, y se fue. Ella se quedó como que con la intriga de, pues, ¿qué era lo que había pasado? O sea, si la chica se había integrado a su equipo de trabajo, entonces Rocío se consideraba una buena jefa, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues no, nunca tuvo una respuesta. Cuando poco a poco su equipo se fue desintegrando. Cada persona que entraba a trabajar a este restaurante con ella, o se enfermaba, o ya no asistía, o simplemente pues ya no sabía más de ellos. Llegó un punto en que el dueño le dejó de tarea a Rocío volver a integrar pues a este equipo de trabajo. Empezó a hacer algunas entrevistas hasta que recibió a una persona muy extraña. Era una señora que había ido por el puesto de cocinera. Ya se veía una señora de edad, pero pues bastante activa. Lo que le llamó la atención es que tenía una vibra como de hechicera, como oscura. Rocío le hizo la entrevista normal y la señora contestó todas las preguntas, le dejó su hoja con la información, pero antes de irse le dijo, ten mucho cuidado, mijita, porque el hombre que está aquí no quiere a las mujeres, y menos si le dan órdenes. Ella se quedó, ¿pero de qué habla, señora? Solo te digo eso. Se retiró y con eso que le dejó esa persona, pues ella empezó a atar muchas cosas, ¿no? De lo que ella había escuchado desde que empezó a trabajar en este lugar. Tiempo después empezó a ir mucha gente al lugar, todo estaba bastante fluido, ella estaba contenta, como que ya no había prestado tanta atención en las cosas que ocurrían paranormales, hasta que una mañana uno de sus empleados se quedó encerrado en uno de los espacios que tenían como bodega. Dice que pues todos estaban trabajando, todos estaban muy activos cuando empezó a escuchar ruidos y gritos. Ella fue corriendo a ver qué ocurría y era el encargado de esta bodega que se había quedado encerrado. Cuando ella abrió la puerta, él estaba a punto del desmayo. Se veía completamente pálido y que no podía ni siquiera respirar bien. Cuando él se tranquilizó, le dijo, Rocío, aquí hay un hombre que intentó de verdad asfixiarme. Y ella le dijo de que no, cálmate, o sea, como te quedaste encerrado, tú solo te empezaste a hiperventilar y pues obviamente eso hace que alucines cosas. Y él le decía, sé perfectamente lo que vi.
A partir de ahí, todas las cosas se intensificaron. Se escuchaban voces. Una de sus empleadas le decía que veía a una niña. Era la única que ella decía que veía una niña que atravesaba el restaurante cuando ya iban a cerrar. Todas las demás personas habían interactuado con un hombre. Pues como de edad, pero que tenía la voz bastante perturbadora. Rocío ya no sabía qué hacer para que sus empleados estuvieran tranquilos, para que trabajaran en paz. Así que le propuso al dueño del lugar que llevaran a un sacerdote a que hiciera una limpia. Este sacerdote fue, hizo la limpia y los primeros días después de esto, como que todo estuvo tranquilo o les dio esa falsa seguridad de que todo había pasado. Pero al tercer día fue cuando todo se intensificó y cuando en realidad ni siquiera pudieron seguir con la operación del lugar. Dice que ese día llegó en la mañana, empezó a limpiar y a recibir a todos los empleados. Cuando todavía no abrían, empezaron a escuchar un sonido que retumbaba todo el lugar. Todos se quedaron perturbados de lo que estaba ocurriendo. Empezaron a volar todos los tenedores, cucharas, cuchillos por todo el espacio que tenían ellos en la cocina. Llegó a tal punto que una de las chicas que trabajaba con Rocío empezó a entrar en una crisis de pánico, en la que tuvieron que hablarle a la ambulancia y a partir de ese día este restaurante cerró sus puertas. A veces las cosas paranormales pueden atacarte en los lugares donde te sientes más seguro. Jorge recorría el mismo camino todos los días cuando tenía 16 años. Siempre antes de las 10 de la noche bajaba del camión y siempre era como que el mismo caminito que seguía. Bajaba del camión y siempre se ponía también sus audífonos para pues llegar más relajado. También iba como que al pendiente de lo que ocurría a su alrededor porque pues por la hora podría ser propenso a que algún robo o algo peligroso. Pero una noche fue distinta. Él venía caminando como siempre, se puso sus audífonos y venía al pendiente como quiera de lo que ocurría a su alrededor. Pero esa noche se dio cuenta que no había nadie en las calles. No había ningún vecino, ningún niño que de repente también andaban por ahí en la colonia jugando o paseando algún perrito. Simplemente él se encontraba solo. Iba caminando cuando de repente empezó a escuchar como el aleteo de un animal. Él pensó que se trataba de algún tipo de lechuza o un animal muy grande porque se escuchaban los aleteos, tanto así que se quitó los audífonos pues para ver qué estaba pasando, pero no podía ver nada. Simplemente se escuchaban como que las alas fuertes. Siguió caminando cuando de repente de la nada sintió que esta especie de pájaro se le fue encima. Él lo único que hizo fue hacerse bolita y arrodillarse en lo que este animal intentaba como írsele directamente a la cara. Él nada más alcanzó a percibir que tenía como las plumas de color muy oscuro, negras, y que los ojos pues no eran como de un ave, sino eran brillosos, pero un brillo bastante perturbador, y esta ave quería hacerle daño. Entonces él lo único que hizo fue proteger su cara y estar como hecho bolita. Dice que este ataque a él se le hizo eterno. Tal vez no fueron ni 5 minutos, pero él sentía que esta cosa pues le quería hacer un daño bastante fuerte. Cuando por fin esa cosa se fue, él se levantó rápidamente y empezó a ver pues qué era, ¿no? Si era algún tipo de pájaro o no sabía qué, pero no había árboles tan grandes donde esa cosa pudiera como esconderse. Empezó a caminar más rápido a su casa, llegó y le platicó lo que había pasado a su papá. Su papá había crecido en esta comunidad, en esta colonia, y le dijo exactamente dónde te atacó este animal. Él estaba todo lleno de rasguños donde esta cosa lo estuvo pues atacando, ¿no? Él con mucho miedo pues salió con su papá a ver en qué lugar lo había atacado esta ave. Y justamente pues fueron al espacio, a la altura donde él había sufrido este ataque, y resulta que era a la par donde había una casa que estaba ya desde hace años abandonada. Esa casa estaba ya muy deteriorada. De hecho, mucha gente decía que había personas que se metían ahí a hacer algunos rituales porque tenía una carga energética bastante fuerte. Y el papá de Jorge le platicó que en esa casa habían fallecido 3 personas, que habían sido 3 niños que estaban a cargo de su abuela.
Al parecer su abuela era una curandera, pero que de pronto utilizaba algunos rituales muy oscuros. Nunca se esclareció qué fue lo que ocurrió con estos niños, pero el papá de Jorge le dijo que él muchas noches alcanzaba a percibir como un tipo de guardián o de un ave bastante grande se posaba en esta casa como a resguardar este lugar. Si tú crees que tu pareja es tóxica, escucha acerca de esta criatura. En una ciudad de Brasil en 1996, 3 chicas fueron testigo de una aparición de otro mundo. Resulta que ellas se encontraban una tarde caminando en una de estas calles de su comunidad cuando de repente se encontraron con una criatura. Dicen que la cabeza de esta criatura era bastante desproporcionada, que tenía como el cuerpo café o marrón y que sus ojos eran bastante rojos. Esto fue lo que ellas le comunicaron a su familia. Muchas personas no les creían que habían tenido este encuentro con esta criatura, pero resulta que ese mismo día hubo diferentes avistamientos que la gente pudo percibir. Era como si cosas volaran en el cielo. Muchas personas que fueron testigos de esta situación también se dieron cuenta que empezó a llegar el ejército de esta zona, pues a resguardar como ciertos lugares. Nunca hubo algo que se les dijera a la gente que vivía ahí, pero tiempo después la familia de uno de los soldados reportó que su hijo había fallecido por una situación muy tóxica y decían que ese soldado fue el que capturó a esta criatura en una especie de red y él tiempo después falleció por esta situación tóxica que también no estaba como muy definida. No se sabe si en realidad el gobierno quiso como ocultar lo que había ocurrido, todo este avistamiento que se había suscitado en esta ciudad de Brasil, pero empezaron a decir que no había sido nada, que simplemente habían sido algunos globos que aparecían en el cielo y que en realidad no había ocurrido tal cosa. ¿Conoces esta leyenda de Coahuila? Juani era la menor de sus hermanos, 7 hermanos en un pueblito de Coahuila. Siempre estaban juntos, pero ella era la más inquieta. Era la que le gustaba salir de fiesta, andar por ahí con sus amigas. Y su mamá siempre la regañaba porque le decía que tenía que ser más discreta, que ella era la menor, que la tenían que cuidar todos sus hermanos. Entonces como que siempre la protegían mucho. Pero Juani era media desobediente. Una tarde la habían invitado a una fiesta que iba a hacerse cerca como de esa zona rural donde ellos vivían, en otro ranchito o en otro poblado. Ella siempre se movía con sus amiguitas de la misma comunidad. Entonces esa tarde se puso de acuerdo con sus amigas más cercanas para irse a esa fiesta que se iba a llevar a cabo en otro rancho. Su mamá le había prohibido a Juanita que saliera esa noche, pero pues ella, la verdad, estaba más interesada en pasarla bien con sus amigas. Se esperó a que su mamá se durmiera, se cambió las sandalias y se fue con sus amigas. Se fueron las 3 juntas a este ranchito donde iba a ser esta celebración, que era de unos novios. Ni siquiera estaban invitadas, pero ellas iban a ir de mitoteras a disfrutar de esta fiesta. Pues ellas se la pasaron bastante bien, pero de pronto Juanita se acordó que uno de sus hermanos estaba trabajando por la noche. Sabía que iba a llegar pues por ahí de la madrugada y ella se tenía que adelantar. Dice que sus amigas se quedaron y ella se regresó caminando y pues ahora sí que a la prisa para llegar primero que su hermano. Cuando ella iba caminando había pues ganado, ¿no? Donde la gente tenía ahí sus mulas, caballos y todo. Pero todos estaban como resguardados en un corral. Pero ella iba caminando ese sendero, esa parte, ¿no? Cuando de repente una mula estaba fuera del corral y la mula estaba como atravesada en el camino. Dice que era un poco más blanca que las demás, que eran color como grisáceo o café. Esta mula era como más clara, más blanca, y que cuando ella iba a cruzar el camino, de repente esa mula volteó y le habló. Le dijo: ¿qué haces fuera de casa? Dice Juanita que se le bajó la presión, todo, y que lo único que hizo fue sacarle la vuelta como pudo a la mula y seguir corriendo. Llegó a su casa y para su mala suerte ya había llegado su hermano.
Cuando la vio entrar, pues ahora sí que bastante asustada, pálida, le dijo, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes? ¿Qué ocurrió? Y ella le dijo, es que fui al casorio de pues las personas que se habían casado a la fiesta, pero ahorita que regresé, la mula me habló, era lo único que alcanzaba ella a decirle a su hermano. Y ya que se le pasó como todo este miedo y todo lo que venía ella gritando, le dijo, esa mula siempre está a la espera de las muchachas que se escapan de casa. Criaturitas de la noche, con esto terminamos las historias del día de hoy. ¿Has vivido alguna experiencia de este tipo? Compártela con nosotros. Y si nos escuchas en cualquier plataforma de audio, regálame las 5 estrellas y suscríbete. Y si estás por acá en YouTube, prende la campanita. Y no te asustes si empiezas a soñar con lo que te conté. Te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.